En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. ¿Hay envidia en tu corazón? Nuestra cita de hoy lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 2. La palabra de Dios dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Qué fuerte son estas palabras, pero también es una realidad que pasa en el corazón de toda persona, aún de los creyentes. Es un pecado no visible a los ojos de los hombres, pero sí muy escandaloso a los ojos de Dios y que se camufla muy bien en el corazón. Hoy veremos algunos casos en la Biblia al respecto, pero antes leamos qué dice el diccionario sobre la envidia. La envidia es un sentimiento de descontento, resentimiento hacia las posesiones, cualidades o logros de otra persona. Es una emoción humana común que puede conducir a un comportamiento destructivo. La envidia puede manifestarse de varias maneras, como los celos, la codicia y la amargura. La Biblia condena la envidia como un pecado que puede conducir a la decadencia espiritual y moral. Santiago nos exhorta una vez más. En Santiago capítulo 3 versículo 14, en la traducción del lenguaje actual, dice: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. La envidia puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Puede hacer que nos sintamos resentidas con aquellas que tienen éxito o son bendecidas, llevándonos a codiciar sus posesiones, dones o talentos. La envidia también puede hacer que nos sintamos descontentas con nuestra propia vida, en lugar de estar agradecidas por lo que tenemos. Veamos ahora los ejemplos de envidia en la Biblia y cómo pueden enseñarnos sobre los peligros de este pecado. La Biblia nos enseña que la envidia se trata de un pecado que trae consecuencias lamentables. La envidia fue la causa del primer homicidio de la historia humana. Caín fue advertido por Dios sobre su pecado, pero él se resistió. Si hubiera hecho caso a la advertencia de Dios, no se hubiera convertido en asesino. Es peligroso guardar rencor u odio porque puede ser utilizado por Satanás para hacernos caer en tentación y pecado. Pablo en Efesios nos advierte en el capítulo 4, versículos 26 y 27 lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Caín tuvo la oportunidad de evitarlo. Dios le habló personalmente, trató de llevarlo de vuelta al camino de la obediencia, advirtiéndole que tenga cuidado porque el pecado está listo para caer sobre él y destruirlo. Sin embargo, le dio lugar a lo que le dictó su corazón. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 8 lo siguiente: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó sobre su hermano Abel y lo mató. Hermanas, la envidia desenfrenada puede llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Cuando no ponemos un freno a la envidia, podemos cometer actos terribles contra los demás. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia puede conducir a un comportamiento destructivo y que debemos proteger nuestro corazón contra ella. Veamos ahora a Saúl
Él tenía celos de David cuando escuchó a las mujeres cantar a favor de él. Saúl, a partir de ese momento, lo consideró su rival. Leamos. En el libro primero a Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 8, dice: Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Amadas, consideremos esto. Cuando veamos alguna hermana más capaz o más popular o más reconocida y apreciada, no perdamos el enfoque, no gastemos las energías en celos, porque ella también es parte del cuerpo de Cristo. No debe haber competencia en nuestro corazón. La envidia de Saúl por David reveló un problema profundo de su corazón. Saúl no estaba seguro en su relación con Dios y su envidia lo llevó a tratar de tomar el asunto en sus propias manos. La envidia a la popularidad o el éxito hacia otros puede llevarnos a conspirar contra esas personas. Saúl lo hizo con David. La historia de Saúl nos enseña que la envidia puede conducir a un comportamiento destructivo y que debemos confiar en Dios para que nos guíe en nuestras relaciones y nuestras vidas. La envidia es la raíz que produce otros pecados. Cuando no ponemos un freno a la envidia, podemos cometer actos terribles contra los demás. Cuando la envidia anida en nuestro corazón, nos lleva a querer tenerlo todo, y cuando no lo podemos conseguir, somos capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra contra nuestro prójimo. Y aun cuando no cometamos acciones externas, las ejecutamos en nuestro corazón. Jesús, en el Sermón del Monte, también advierte a sus seguidores sobre el enojo. Leamos. En Mateo capítulo 5, versículo 22, dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amadas, tengamos cuidado con este pecado. Otro personaje que tenemos es al levita Asaf, del cual ya hemos visto su historia en el mensaje anterior. Él tuvo envidia de los impíos y de la prosperidad de ellos. Él lo admite en este Salmos. Leamos. En Salmos capítulo 73, versículo 3 dice: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oh hermanas mías, ¿cuántas veces nos ha pasado esa fugaz saeta del enemigo? El problema de Asaf también estuvo en su corazón. Era su envidia ese pecado tan escondido y guardado, pero a la vez hace un daño tremendo. Él empezó con la envidia y luego le siguió un descontento, amargura y celos, lo cual leudó su corazón a más pecado y a la vez contaminante. El autor de Hebreos nos advierte en el capítulo 12, versículo 15, lo siguiente: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermana, ¿cómo estás tú con la envidia en tu corazón? ¿Está tu corazón con amargura por lo que otros tienen, llámese cosas materiales o espirituales? La historia de Asaf nos enseña que debemos confiar en todo en Dios. Hermanas, debemos conservarnos puras delante de Él, y esto solo lo obtendremos cuando vayamos al santuario, al refugio de Dios, porque necesitamos una limpieza diaria a la luz de su palabra.
Por último, veamos la envidia de los fariseos por Jesús. Este es un tema que pasa seguido en los evangelios. Los fariseos eran los líderes religiosos de la época y envidiaron la popularidad y las enseñanzas de Jesús. Vieron a Jesús como una amenaza a su autoridad y trataron de descreditarlo. La envidia de los fariseos por Jesús también reveló un problema muy profundo en sus corazones y fue notoria ante los judíos y ante los ojos de Poncio Pilato. Miremos lo que nos dice Mateo en el capítulo 27, versículo 18. La palabra de Dios dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Los fariseos estaban más preocupados por su propio poder y estatus que por la verdad de la palabra de Dios. Su envidia los cegó a la verdad y los hizo rechazar a aquel que vino a salvarlos. La historia de los fariseos nos enseña que la envidia puede cegarnos a la verdad y que debemos buscar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. Superar la envidia requiere un cambio de corazón y la voluntad de rendir nuestros deseos a la voluntad de Dios, humillándonos al señorío de Cristo y dejar que el Espíritu Santo controle nuestros corazones. Debemos reconocer que la envidia es un pecado que nos puede alejar del plan de Dios para nuestra vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, debemos centrarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado y estar agradecidas por ellas. Amadas hermanas, veamos la seriedad de lo que dice la Biblia sobre la envidia. No lo hagamos común, siendo permisivas con este pecado, ya que es una grave ofensa ante los ojos de Dios. La envidia es una rebelión directa contra Dios. Es la demostración de un corazón ingrato. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.